una sorpresa, ¿vale? Algo que no teníamos 100% preparado, que es un prototipo. Yo en principio iba a hacer para introducir a Antonella de Grunenthal, que nos va a contar su caso de agente que hemos estado trabajando pues en el último año con Grunenthal. Y hoy os traemos pues, una demo. El año pasado os trajemos una demo pues, de Chloe, que es pues, un agente que nosotros hemos desarrollado y que es precisamente pues, el piloto que va a presentar Antonella de Grunenthal. Y hoy os traemos otra demo totalmente diferente y construido en una infraestructura mucho más actual pues, de las posibilidades que nos ofrece a día de hoy pues, esta era agéntica, ¿no? Que realmente yo creo que en el 2026 está siendo muy disruptiva si lo comparamos con el 2025. Conozco a la mayoría de aquí, a muchos todavía no tengo el placer, aunque intentar saludaros a todos. Soy Javier Navalón, soy pues, director de la parte de servicios en Shower Thinking. Eso significa que orquesto la parte de tecnología con la parte de negocio, con la parte de operaciones y con la parte de delivery. Y como veis, pues soy un súper fricazo de esto de Salesforce, ¿no? Llevo trabajando pues, prácticamente toda mi carrera en el mundo de Salesforce. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes compañías y los últimos años pues, con Shower Thinking me he especializado en la parte de pharma. Y las slides que traía era un poco explicaros cuál es nuestra visión de los agentes, la visión de Shower Thinking, que suele ser un poco diferente de lo que a lo mejor os encontráis pues, en otros eventos o en estas charlas de Salesforce, porque nosotros pues, estamos especializados en lo que llamamos toda la parte de Marketing Operations, digamos que es el core de nuestro servicio. Y esto en los últimos años ha ido adquiriendo mucha importancia. ¿Qué es Marketing Operations? Pues uno de los servicios es un poco lo que nos ha explicado Alfonso o lo que nos ha explicado Iván. Es toda la parte de ayudaros a utilizar un Ferrari, como dice Alfonso, de la forma adecuada. Somos el piloto que os ayudamos a gestionar todo esto, tanto en la relación con pacientes, más cuando trabajamos con Estados Unidos, como con la parte de médicos y trabajando con esos equipos cross-funcionales, ¿no? Desde global a local, muchas veces trabajamos al revés, de local a global, con las diferentes áreas, desde IT, negocio, COMEX, incluso compliance, ¿no? Que en toda esta parte pues, de la IA, y seguro que Antonella os puede decir mucho más, es un punto pues, delicado y que requiere de experiencia para gestionarlo. Y nosotros, toda la parte de agentes la incluimos en este paquete. No desarrollamos agentes para que sea, no sé, sustitutivo de un call center. No metemos agentes para toda la parte de service, que es donde más, sobre todo, se ha posicionado o lo está posicionando Salesforce. Lo metemos dentro de esa relación pues, con vuestros clientes, ya sea paciente o ya sea médico. Y con todo ello, nosotros pues, empezamos a trabajar con la parte de agentes en el 2024. Nada más fue el anuncio de la parte de Agentforce en el Dreamforce de 2024, pues nos pusimos a trabajar con ello, los primeros casos de uso, decir, oye, sabemos que tenemos que aplicar esto de alguna forma a toda la parte de marketing y comercial de pharma, que es donde estamos especializados nosotros, pero ¿cómo os ayudamos a vosotros a aplicarlo? Y ahí, junto con workshops, brainstorming, sesiones de trabajo con varios de vosotros, pues trajimos lo que es esta familia de agentes, ¿vale? Esta familia de agentes que son como arquetipos, ¿vale? Que os ayudamos a implementar. Muchos de ellos tenemos la capacidad de implementarlos en 3 meses. Nosotros os damos cuál es el uso, ¿vale? El caso de uso en el que se puede aplicar y qué valor aporta. Llevamos trabajando con ellos desde 2024, pero esto en tema de agentes es la prehistoria. Es decir, ha cambiado muchísimo desde que empezamos a trabajar en 2024. El propio Agentforce de Salesforce ha cambiado de versión, es mucho más completa, mucho más novedosa y mucho más usable también. Y luego en el ecosistema no tan startup, porque no vamos a decir que Cloud o OpenAI son startups, pues también ha evolucionado mucho, ¿no? Tenemos mucha oferta y mucha capacidad. Y no solo tenemos que fijarnos en lo que es Agentforce, sino es Agentforce, Salesforce y cómo se relaciona con el ecosistema tan potente que existe ahora de la IA. Y eso es Salesforce siempre ha sido un poco su corazón, ¿no? Esa capacidad de integrarse en el resto de ecosistemas y no solo pensar en sí mismo, pues como sucede con otras tecnologías. Os he dicho dónde tengo a Chloe. Uy, Chloe se me ha olvidado aquí. Ah, Chloe, vale. Chloe, ¿no? Que es el ejemplo que va a explicar Antonella, pues es ese Sales Rep digital que ya llevamos implementados en varias farmas y en varios países,
que lo que ayuda muchas veces, donde lo tenemos muy bien posicionado y está dando resultados súper buenos, es en toda la parte de productos maduros, ¿vale? De established brands. Cuando ya no hay fuerza de ventas o no hay recursos para promocionar pues cualquier medicamento, lo que usamos es toda la parte de promoción digital. Algo que ya veníamos haciendo en toda esta parte de canalidad, de marketing operation, pero ahora con agentes. Lo entrenamos en el mismo discurso que puede dar pues, un visitador médico, toda la fuerza de ventas, ¿vale? Y la eficiencia y la capacidad que tiene es alucinante. Todo esto lo hemos construido en la versión, digamos, 1.0. Lo que se empezó a construir en 2024, en 2025, pues ha madurado, pero es que en el 2026 todo esto ha cambiado. Y es un poco lo que os venimos a presentar ahora, ¿vale? Entonces, os vengo a presentar una demo, a ver cómo me las apaño, porque tengo que hablar con el móvil y tengo que enseñar los pantallazos de Salesforce, os tengo que enseñar de todo y es un prototipo, ¿vale? Viendo un poco la experiencia que hemos tenido al principio de la sesión donde Internet iba regulinchi, espero que funcione bien y si algo falla no lo tengáis en cuenta porque es el efecto demo. Voy a hablar a mi agente, que en este caso es Adam, ¿vale? Adam hace el roleplay de un CAM, de un visitador hospitalario, ¿vale? Entonces va a visitar un hospital y tiene que visitar pues, a diferentes personas, a médicos, y un poco se tiene que planificar cuál va a ser la agenda y qué discurso, ¿no? Y cuáles son las acciones que tiene que hacer pues en ese hospital. Pues aquí tengo a Adam, ¿vale? En este caso lo traigo con Telegram, puede ser con WhatsApp o con cualquier otra aplicación de voz, y le voy a dar los buenos días a Adam. Buenos días, Adam. Estoy montado en el coche y me dirijo al HM San Chinarro. Entonces, quiero que me planifiques un poco las visitas. Voy a visitar o tengo que hacer visitas relacionadas con productos pediátricos y me gustaría que me hicieses un resumen de los médicos que puedo encontrar en ese hospital y cuál es el discurso que tengo que hacer basado en las últimas interacciones que he tenido con él. Esto es por voz. ¿Dónde tengo a Xavi? Telegram, voz. Lo que nos llevas pidiendo hace 2 o 3 años, ¿vale? Ya está aquí. ¿Qué he hecho? He conectado a través de mi voz con una aplicación de texto que permite notas de voz, se lo he enviado a mi agente, ¿vale? Y mi agente está conectado a Salesforce, está conectado a Viva, está conectado a donde tengo los datos de mis clientes. Vamos a verlo. Yo tengo aquí el Telegram, pero lo tengo aquí también. Puede que vaya un pelín lento por todo el tema de la conexión a Internet. Aquí tenemos a Adam, ¿vale? Es el mismo Telegram que tengo aquí, simplemente es la versión web. Le tengo escribiendo. ¿Qué significa? Que ya ha cogido, ha interpretado el mensaje de voz que yo le he pasado y ahora está pensando. Y lo que me voy a tener es la respuesta. La respuesta que yo espero que me ayude a organizar pues, esa visita que tengo que hacer a ese centro hospitalario. La verdad que este punto, perdona Javier, este punto es súper importante. ¿Por qué? O sea, yo llevo más de 25 años implantando CRMs por todo y al final yo me quedé siempre con una frase que me dijo un delegado hace muchísimo tiempo, ¿no? Que el mejor CRM era el que no había que abrir. Para mí el mejor CRM es el que no hay que abrir, el que no hay que navegar, el que no hay que perder el tiempo reportando una visita, qué campos, qué botones. Y es verdad. Estamos a día de hoy todavía haciendo que nuestros usuarios estén operando a nivel de comando en su CRM. Con esto nos hemos quitado toda la parte que de verdad para un usuario es lo más complicado y es lo que más genera fricción para todos los departamentos, que es la parte de navegación. O sea, ahora ya nos hemos abstraído de la parte de operar el CRM y ahora vamos ya directamente a hablar con el CRM, a interactuar con el CRM. Y el CRM entiende el contexto, que es lo más importante. Entonces, nos hemos quitado toda la parte de navegación y ya vamos a ese punto en el que, efectivamente, el mejor CRM es el que no hay que abrir. Entonces, como veis, nos ha dado su respuesta, ¿vale? Lo que ha hecho en este tiempo que estábamos nosotros hablando es hacer una consulta a Salesforce con lo que ha interpretado de mi voz, ¿vale? Y lo que nos muestra es lo que aquí veis, ¿vale? Pero lo mejor de todo no es que lo veis. Vale. Mejor, lo va a comentar. Buenos días, Javier.
En HM San Chinarro tengo localizado un perfil pediátrico clave. Doctora Sofía Alonso Méndez. Pediatría HM San Chinarro. Producto foco, Dermanova. Situación, cuenta caliente. Últimas interacciones. Marzo del 04, interés medio, se resolvieron dudas médicas. Abril del 05, feedback bastante bueno, interés actualizado a alto. Mayo del 05, feedback muy positivo, pidió nueva muestra para testar Dermanova. Objetivo de la visita de hoy. No vender desde cero. Es una visita de seguimiento y conversión, comprobar si pudo testar la muestra, recoger primeras impresiones y cerrar el siguiente paso. Discurso recomendado, corto y clínico. Doctora, quería dar continuidad a la última conversación sobre Dermanova. Me quedé con que el feedback fue muy positivo y que quería testar una muestra. Hoy me gustaría entender si ha podido valorarla, en qué perfil de paciente pediátrico le encajaría mejor y qué duda clínica o práctica le queda para avanzar. 3 preguntas clave. 1. ¿Ha podido probar o revisar la muestra? 2. ¿En qué tipo de paciente cree que tendría más sentido? 3. ¿Qué necesitaría para sentirse cómoda incorporándolo o recomendándolo? Cierre recomendado. Si le parece, recojo sus impresiones de la muestra y en la próxima visita traigo material específico sobre el punto que más. Bueno, vamos a dejarle que hoy se ha enrollado un poco y le podemos pedir que resuma o sea mucho más conciso. Pero como habéis visto, con un pequeño prompt que yo le he hecho de voz, ha sido capaz de no solo mostrarme los datos, sino de darte una recomendación de cómo tengo que seguir esa interacción, pues en este caso con Sofía. Vamos a hacer que yo ya he visitado a Sofía y he seguido las recomendaciones, ¿vale? Y voy a grabar un poco esa visita. ¿Cuántos no tenéis equipos, fuerza de ventas, camps, visitadores que odian meter los datos al sistema y que lucháis constantemente con ellos, ¿no? Si le dais una herramienta como esta, es tan simple como: gracias, Adam. Ya he realizado la visita con Sofía Alonso y me gustaría registrar una actividad en Salesforce. Me gustaría que le mandásemos una muestra de nuevo, porque no le ha llegado esa muestra, y que sigue teniendo un feedback muy positivo, pero se ha sentido algo decepcionada porque no le ha llegado esa muestra. Aquí es una parte bastante importante porque estamos hablando de que estamos eliminando fricción, pero no estamos cambiando el concepto de eliminar fricción por no tener control. O sea, aquí lo que estamos llevando nos estamos abstrayendo de la parte visual, de la parte de navegación, de la parte de comando, pero por debajo sigue estando Salesforce, sigue estando el CRM, que es lo que nos ayuda, pues todo el control. O sea, al final, ese delegado que está en un territorio solo va a recibir información del territorio, vamos a poder controlar qué puede hacer, qué no puede hacer, pero eso a nivel de sistema. Para él nunca ya va a ser visible esa parte. Él va a poder interactuar con Adam o con otro agente con esas reglas que hemos tenido que definir a nivel de CRM, pero van a estar siempre en background. Entonces eso es importante. O sea, sobre todo por el concepto este que cuando habla Javier, si lo veis, tampoco es un chatbot, ¿no? O sea, no es que le esté dando comandos ni le está dando instrucciones, sino que le está entendiendo, ahora vamos a ver lo que le ha entendido, está entendiendo por el contexto, sigue hilando la conversación que ha tenido, sigue recordando lo que ha estado hablando y ahora le va a presentar la información. Y efectivamente, esto replantea muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos presentes en varios assessments con varios clientes a ayudarle a tomar pues, la famosa decisión Viva o Life Science Cloud. Y muchas de esas decisiones se basan en lo ya existente, en lo que se viene usando durante 20 años. ¿Vosotros creéis que cuando esto siga evolucionando va a hacer falta un iPad? Nos estamos centrando tanto en la solución de iPad cuando esto va a desaparecer más pronto que tarde. O sea, todo esto va a cambiar la relación que vamos a tener un poco con los dispositivos. Es que no hace falta ni pantalla. Tenemos un ordenador a disposición de cada trabajador donde interaccionamos con él en estos canales de voz o de texto. Aquí están en Telegram, pero lo podemos conectar perfectamente a WhatsApp o a través de un CTI con un teléfono, que llamen a un teléfono y tiene su agente, y para usarlo en manos libres. O sea, todo esto cambia mucho y un poco lo que hay que conocer es esto, que ya es real en el 2026, que soñábamos con ello en el 2024, nos lo pedían y se lo pedíamos a Salesforce, pero es que hoy ya existe. Y sobre todo que esto ya, a ver, efectivamente, es que ya existe, pero desde hace muchísimos años. O sea, es que ahora nadie se plantea que sea de ciencia ficción o que vaya a venir dentro de 3 años o 4 cómo se abre una puerta. O sea, básicamente es esto. Antes
ahora con dispositivos detectan tu presencia y se abre una puerta. Pues justamente es el mismo concepto, porque esto viene, lo que se llama el concepto Zero UI, que es, o sea, sin la parte gráfica y la parte de interfaz de usuario, pues viene del IoT. O sea, básicamente tú ya no tienes que abrir la puerta porque hay sensores que detectan. Nadie manda comandos. Pues efectivamente, nadie abre una puerta. Es este concepto, básicamente. Y para que veáis que esto no es una demo de cartón piedra, este es el Salesforce en el que está conectado. Es un entorno de desarrollo, tenemos sample data, pero es un Salesforce. Está haciendo la consulta en tiempo real. Ahora mismo estoy en la cuenta de Hospital HM San Chinarro y si me voy a Sofía, que es el contacto o es el HCP que me ha recomendado interactuar Salesforce, pues veo que aquí tengo todo el historial de actividades, que es un poco el historial de actividades que me ha mostrado en Telegram, pero es que además acabo de registrar esta visita, que es un poco el texto que yo le he dicho ahora. Y lo ha registrado en tiempo real. Esto no va por procesos de batch, de integración, subreal. Esto es en tiempo real, ¿vale? Y sobre todo que os ahorráis todo el tema de, a nivel de usuario, pues los pick lists, ¿no? De, tengo que reportar una visita y es una mesa redonda o es un evento o es un tal... O sea, ya aquí directamente no tienes que seleccionar. Tú lo dices, el sistema va a reconocer que es una de las... Por dos lados. Uno, si dices, oye, pues esta es una visita, como lo ha estado haciendo Javier, pues él lo va a reportar como visita, pero además, en el caso de que no lo dijeras, por contexto va a decir, efectivamente, esto es una visita, porque si no va a hacer en un hospital y va a hacer sobre esto. Entonces, vamos a hacer otra ahorra consulta, muchísimo Abraham. tiempo. Otra consulta. Esto es mucho más listo de lo que parece. O sea, no solo sabe consultar a Salesforce y recomendar qué tipo de discurso tiene en la visita, sino que ya veréis lo que es capaz de hacer. Tengo tiempo suficiente para realizar otra visita en otro hospital cercano al HM San Chinarro. ¿Me puedes recomendar ir a visitar a otro pediatra donde quiero hacer una visita de los mismos productos médicos que esté cercano al HM San Chinarro? Entonces, imaginaros todo el tipo de lógica, de inteligencia, de interpretación, de contextualización que tiene todo esto. Ya no solo es que consulte a Salesforce. Es que yo, por ejemplo, no he metido las direcciones de los hospitales. Las va a consultar, va a hacer consultas en Internet, se las va a traer y va a hacer una asociación a través de kilómetros de Google Maps o de lo que sea de cuál es el hospital más cercano. Y esto soluciona otro problema, ¿no? El típico problema de las rutas. ¿Dónde están mis rutas? ¿Cómo monto mis rutas? ¿En mi territorio tengo mis rutas? ¿Cómo es la mejor manera de optimizar las rutas? Pues olvidaros ya. Antes, yo me acuerdo con Ramón, en AstraZeneca nos tiramos 2 meses definiendo las rutas porque se tenían que montar en base a no sé cuántas lógicas. Ahora ya olvídate. Él va a detectar cuál es lo más próximo, tú también le puedes dar más indicaciones y él te va a decir cuál es el próximo, el cliente más cercano. E incluso hay un concepto que lo ha dicho, pero que no se lo hemos preguntado, luego se lo podemos preguntar, le podemos decir cómo está el tráfico en ese momento. Porque en base al tiempo del tráfico podemos irnos a un sitio o a otro, y él lo haría. Mira, mientras seguimos hablando vamos a preguntarle. Un poco veis aquí los resultados que nos ha dado el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Los que conozcáis un poco Madrid sabéis que el Hospital de San Chinarro y el Ramón y Cajal están prácticamente cercanos y esto todo lo ha sacado ella, lo ha sacado el agente, bueno, él, Adam. Y en este caso, un poco lo que ha hecho después es una consulta de, oye, no solo voy a sacar de los hospitales cercanos, voy a ver que en ese hospital cercano haya un pediatra que anteriormente hemos visitado con ese producto. Hace esa asociación y te lo muestra. Y lo que decía Abraham, vamos a hacerle una consulta un poco más específica. Tengo el coche aparcado en el HM San Chinarro y me gustaría ir al Ramón y Cajal tal y como me recomiendas. ¿Me puedes mostrar una ruta y decirme cuánto tiempo tardo a través de Google Maps? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, perdona. No, adelante. No, bueno, solo una pregunta rápida porque me parece fascinante lo que está comentando. Históricamente, siempre se ha considerado los pretext en comercial algo prohibido, ¿no? Ahora esto lo está cambiando. Claro, pero ahora esto, si un red crea un insight y lo escaneáis por alguna cosa de costo. Sí, porque básicamente esto lo que tiene por detrás es un motor de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora mismo lo tiene conectado a ChatGPT, tú puedes conectarlo a todo lo que quieras, ¿no? A Copilot. Tú a la hora de configurar ese agente, tú ya pones esas reglas. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes una vanguard, o sea, efecto adverso, muerte, cualquier cosa que tú lo has identificado como vanguard.
tú se lo explicas, que esa palabra está baneada, y él lo que te va a decir es, primero, imagínate que quieres, un ejemplo, quieres reportar un efecto adverso. Él te va a decir que no se puede reportar directamente en esta parte, le va a dar la indicación de cómo reportarlo de la manera correcta. Luego, por otro lado, a nivel de free text, esto te va a funcionar igual que Salesforce, igual que Viva, tú vas a tener tu lista de vanwords si quieres, pero además, como funciona a través del contexto, él va a entender que es una palabra o es un texto que no debería de ir al CRM y le va a guiar al delegado, o sea, le va a contestar con voz y le va a decir, oye, esto no. Y luego incluso, en un momento dado, si tú quieres montar una lógica a través de eso, donde cuando detecte una vanword lo grabe en el sistema de otra manera, o no lo grabe, o lo grabe parcialmente, o directamente le cree una tarea al departamento de compliance o de legal. O sea, eso lo puedes hacer. Y es un poco, Antonella lo puede decir, ¿no? Muchas veces dedicamos más recursos y más esfuerzo en limitar las capacidades por nivel de compliance que en casi configurar esto. Es decir, lo complejo de esto es alinear toda la parte de compliance, de regulatory, con toda la parte de negocio, con toda la parte comercial o incluso toda la parte de medical, con la capacidad que ofrece esto. Y a veces el limitarlo pues requiere un esfuerzo bastante grande, pero se puede. Y esa es la ventaja de los arquetipos que tenemos como familia. O sea, si tú, por ejemplo, nosotros, en vez de dedicarnos a farma, nos dedicáramos a coches, pues efectivamente yo te diría, oye, Iván, me tienes que decir las vanwords, me tienes que dar las reglas, porque yo tengo que configurarte este agente. Pero estos agentes que tienen este arquetipo, o sea, por ejemplo, este que ya viene de CAM, viene preconfigurado con esas reglas de negocio. Él no va, o sea, tú tienes que definirlo, tienes que ayudarme a que yo pueda definir qué es lo que no quieres que vaya al CRM, pero tenemos un mínimo que sabemos a nivel de negocio de lo que nunca va a un sistema que no es GXP. Sí, es multilingüe, o sea, tú directamente, lo único que tenemos problemas son con, no vamos a tener ningún problema, son con dialectos muy específicos, por ejemplo, en China, pero si tú, de hecho, puedes, él te está respondiendo en español porque le estás preguntando en español, ¿vale? Bueno, un poco veis aquí el resultado, ¿vale? Tenemos un poco, lo estáis viendo mientras estábamos hablando, pues la sugerencia y el enlace a Google Maps que nos propone Adam, pinchas en el enlace y directamente pues te muestra la ruta. Y esto, por supuesto, si está en el coche, clicaría directamente en el coche y le llevaría. O sea, tenéis que imaginar que esto está todo totalmente Es un orquestado. cachondo, ¿eh? Resulta cada comentario que El lo puedes delegado- configurar tú también el tono con el que Eso quieres es. que te responda. Claro, el delegado está en el coche, o sea, imaginaros que Javier está aquí, pero el delegado está en el coche, está escuchándolo a través de CarPlay y ahora lo que hace en la ruta le da a Google Maps y te lleva. ¿Qué te parece, Ramón? Alucinante. Pero como siempre, aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Una, la que decía Iván, Sí, ¿verdad? ¿no? El tema de no en todas las compañías el free test está permitido, esa es una. Y dos, que el delegado, a mí no me gusta utilizar el término visitador médico porque lo odio, delegado de visita médica. El delegado o el CAM entiendan que es una ayuda. Por supuesto. Claro, ¿Por qué? Porque si yo ya sé, pero tengo que estar aprendiendo, me da la sensación de que me estás trazando de... ¿no? Entonces, el delegado, desde mi punto de vista, tiene que ver que esto es un abogado del diablo, un coach. Bueno, es un que compañero, tiene- en realidad es un compañero, Sí, ¿no? pero bueno, es el abogado del diablo, Sí. el pepito grillo que tienes aquí, no vayas por aquí, vete por allí. Pero O sea, también, pero pero no te viene es un bien. concepto también, o sea, también efectivamente es alguien que le puede guiar, pero también es alguien que le puede ayudar, porque Sí. si tú, por ejemplo, como está haciendo Javier, básicamente tú estás en tu coche, no tienes tiempo de abrir tu iPad, no tienes tiempo de reportar tu visita, tú se lo estás diciendo, te está ayudando. Esa parte está fantástica. Un momento. La otra es las recomendaciones que me está dando, yo las tengo que entender de la forma en la que te estoy diciendo. O sea, tengo un coach personal que me está diciendo, claro, pero tengo que entenderlo de esta forma. Al final tú lo sabes y Iván también lo decía, ¿no? El tema es cómo manejas el cambio. Cómo a las personas que tenemos que utilizar todo este tipo de herramientas las motivas para que vean ese beneficio, porque si no ves beneficio no vas a aceptar ese cambio. Entonces, el cambio que lo comentabais antes vosotros, ¿no? Es básico.
antes de empezar con cualquier historia. Pero esto A mí me facilita. parece alucinante la dimensión que esto puede tomar. Ojalá yo, cuando empecé como delegado, hubiera tenido un Adam o una Chloe, ¿no? A la cual le pudiera decir, ¿dónde voy ahora? ¿Entiendes? Hubiera sido... De hecho, seguro que los delegados más avispados todavía que ChatGPT. Pasa que no pueden. El paso que no de la ChatGPT tengo que. Lo que pasa es que esto está acotado a tu territorio, visión sobre tu empresa, visión sobre tus clientes, interacciones 360. O sea, ChatGPT es como muy genérica los datos. O sea, al final estamos acostumbrados, el 2024 o el 2023, el lanzamiento de todos estos LLMs, todos los hemos usado, todos hacemos consultas, pero eso es solo el cerebro. Todo esto es el arnés. Perdonadme a lo mejor la expresión es un poco bruta, pero esto es como si a Stephen Hawking le pones la armadura de Robocop. O sea, esto es el superhumano. Es la máxima inteligencia con las herramientas de capaz de ejecutar órdenes más editar archivos, que es donde iba y por eso estaba usando. Que esto sigue. Vamos a hacerle la siguiente petición, ¿vale? Una pregunta. Sí. Al final, creo que si se está basando en muchos campos cerrados, o sea, en checks, en este producto o lo otro, la interpretación va a ser mucho más acotada. O sea, no va a poder interpretar mensajes que el delegado dejó antes, porque no hay. Y entonces para mí va a ser mucho más acotado, entonces no va a poder dar como un punto de vista muy, muy guau, aunque sí te va a poder dar resúmenes para que uno interprete como delegado decisiones. Y por otro lado, ¿qué tanto interpreta la parte de después de reportar la visita, teniendo en cuenta de que al final lo más seguro es que no pueda dejar un comentario, sino que tenga que hacer check aquí, aquí, aquí? O sea, que la mayoría no va a hacer reportes abiertos, sino que va a ser muy de... Lo que va a hacer el agente es preguntarte. O sea, te va a decir, oye, Antonella, o sea, al final ese check, que es sí, ¿no? Va a ser una pregunta. Aquí es súper, o sea, la demo esta es súper libre, tú puedes hablar, tú puedes tal, pero también tienes una opción de que él te responda. O sea, te va a decir, vale, muy bien, has visitado al doctor Alfonso. ¿Has hecho esto? ¿Confirmas? ¿Me dices que sí? Sí, ¿no? O sea, que podrías hacer una interacción mucho más profunda. ¿Y te podrá hacer sugerencias de materiales? Sí, siempre y cuando tenga sugerencias de materiales, sí. O sea, al final lo que tú estás configurando, porque tiene un LM por detrás, es un universo de datos y de conocimiento y de visión que al final él te va a proponer. Tú le das oportunidades y posibilidades al sistema. Y sobre, como tú lo quieras. eso es. Y sobre todo lo más importante, sobre todo para no confundir con el chat, pero esto es un chat GPT, es que está limitado porque la capa de control es el CRM, que está por debajo. O sea, él te va a controlar que solo vas a tener información por territorio, por delegado, por área terapéutica. O sea, a un delegado, Abraham, si no está en el territorio 1 ni está hablando de un producto, le va a salir otro o cosas de otro producto. Aunque sí que podríamos generar esas redes neuronales para que él tenga visión y poder darte visión de lo que están haciendo otros delegados, tipo llamas brand manager por encima, etc. Vamos a hacer, nos quedan dos consultas, ¿vale? Una, que es a lo mejor yéndose un poco del ámbito de CAM, pero que puede tener sentido en el CAM. Yo soy techie y ya llamo a los delegados, visitadores, que a veces la experiencia yo no, que tengo, pero El un poco 90% los llaman a ti. el tema es, esto es un prototipo. Este prototipo lo queremos poner a vuestra disposición para que nos ayudéis a mejorar esta familia. ¿Sabes? Un poco, todos los agentes que hemos creado siempre ha sido co-creando con vosotros. Nosotros os decimos la tecnología hasta dónde llega y vosotros nos ayudáis a poner los límites y añadirle el valor. Entonces, un poco, ahora me ha llamado mi responsable por teléfono y me ha pedido un informe urgente por email que le mande cómo está siendo el performance de las visitas a todos los pediatras de Madrid. Pues yo voy en el coche y eso no se lo puedo mandar ahora mismo, pero mi ayudante Adam sí que puede. Esto es lo típico, ¿no? Ahora tengo que ir a la oficina, o Hola, tengo que dejar el ¿Me viernes. puedes hacer un informe, un PDF con gráficos y dashboard, pues de todos los pediatras en Madrid y que muestre un poco cómo han ido todas las visitas por producto en ese informe? Es que esto es increíble, porque... Lo podría pedir el gerente ya directamente, no Claro, que las sí, narices al delegado. efectivamente, pero bueno, no se estropees el roleplay. pero ten en cuenta que Yo se lo paso. Javier Claro. trabaja en un laboratorio. Pero ¿Pero tú le todavía vas a hacer jerárquico. trabajar al jefe o No, coño, al jefe no, le digo al jefe, llama a Adam, ¿no? Claro, pero Javier no se lo puede decir. Es que esa es otra. Esto, lo que es Delegado se importante, lo dirá. aquí lo que es alucinante, que ahora lo vamos a ver,
es que antes, para sacarte este dashboard, tenías que hablar con el de IT, con el de negocio, con el partner de no sé qué, hasta llegar al de Power BI y el de Power BI decir, puf, pues yo creo que para dentro de un mes y luego hacemos nuestras pruebas, luego no sé si tengo el dato. Aquí lo que estamos hablando es que lo que ha pedido no existe hasta que lo ha pedido. O sea, ahora le va a mostrar un dashboard que lo ha creado, por supuesto, con acceso a los datos reales, o sea, a los datos que él tiene, pero no ha tenido que pedir, genérame un dashboard, ¿en qué? Pues en tecnología Power BI o en Marketo. No. Esto va así y le va a presentar un PDF, espero. Sí, tarda un poquito. Entonces, para mí esto es sorprendente, porque por un lado, estamos abstrayéndonos ya de la parte de que los usuarios ya no ejecutan comandos, no hacen navegación, y por otro lado también, ya no dependen de que esa información que él necesita porque tiene que acceder en ese momento, en este caso era su jefe, pero él también puede ver para los CAMs es súper importante todo el tema del dashboard, y a mí lo que me pasaba, como cuando estuve trabajando en Takeda, el problema que yo tenía es que los CAMs, pues les habíamos hecho un grupo de dashboards y siempre venía el CAM que era el típico friki de los datos que necesitaba siempre algo más. Entonces, con esto ya lo solucionamos. Entonces, tú puedes tener este módulo de dashboards ya creados, que son los oficiales, pero luego tú te puedes montar lo que tú quieras. Y es que ya ni montarlo, es que es preguntárselo. O sea, no te lo vas a montar. Y es un poco vago. Le he pedido que me haga el PDF y si lo queda guardado, no me lo comparte por Telegram. Le tengo que pedir específicamente que me lo comparte por Telegram y ahora me lo envía. Mira, ya está. Vamos a verlo. Y recordad que lo ha pedido a lo loco. Ha dicho, dame un dashboard tal, o sea, no ha pedido ni colores ni nada. También lo podéis o sea, si esto fuera un prototipo ya en una empresa, esto ya vendría predefinido con todo el branding de la empresa, el logo, los colores, el formato. O sea, él ha enseñado esto y ahí va. Ha hecho esto. Entonces, imaginaros una cosa, yendo más allá, ¿no? Casos de uso. Lo siguiente que queremos hacer es conectar esto a Marketing Cloud, ¿no? Todos los clientes internos que podéis tener que están lanzando campañas, que os piden dashboards en Power BI que tardan meses, años. ¿Para qué quieres un dashboard en Power BI? Power BI que a lo mejor tienes los datos porque hay un volcado en cada día, cada semana, el dato no lo tienes actualizado. Esto acaba de hacer una consulta a Salesforce en tiempo real y te muestra el dato como tú lo quieres, no como el equipo de Power BI ha diseñado el dashboard. Porque muchas veces es el problema, ¿no? Un dashboard no te funciona porque no hay Dios que lo entienda o los usuarios no los entienden. Bueno, pero eso es verdad, ¿no? O sea, tú al final, porque yo he diseñado muchos dashboards, al final con el punto de contacto que tienes es una persona que está muy experimentada en todo el tema del dashboarding y te dicen, pues yo quiero esto, yo quiero esto. Luego los delegados, pues no lo entienden. Aquí olvidaros, o sea, porque un delegado incluso podría interactuar con este PDF y decir, no entiendo nada, simplifícamelo, cámbiame, no usa Spice, usa gráficas, y lo podría reconstruir al nivel de entendimiento y de formación de cada Yo me voy a ir porque me estoy usuario. volviendo loco ya Bueno, con todo esto. Ten en cuenta que un punto muy bueno en el tema de conectar con Salesforce Marketing Cloud, que es que a veces tienes dashboards, pero claro, ¿cómo interpretas la campaña? A veces nosotros los ponemos y esos números decimos, oye, pues con lo que llevas hecho, pues son números buenos, pero es un análisis en base a la experiencia. Esto te lo puede llegar a hacer esta inteligencia artificial también, esa interpretación de los dashboards. eso es. Es que es más, también, efectivamente, tú podrías decirle, vale, me has de generar un PDF para mi jefe, para el jefe de Javier. Pero Javier podría decir, hazme un resumen de este dashboard. Dime los 3 puntos importantes que tengo que comunicar a mi jefe sobre este dashboard. Y luego también otro punto que me parece súper potente de esto, porque ahora mismo el prototipo este está planteado como companion, como compañero, como abogado del diablo de un delegado. Pero esto es Telegram y no hemos elegido Telegram porque nos pareciera más cómodo. Es que este bot, que al final es un bot que llama a la gente, lo podemos invitar a un canal de Telegram y ahí meter más delegados. Imaginaros ese brand manager con todo su equipo de delegados o un territory manager con todo su equipo de delegados interactuando entre ellos, porque ahora mismo los delegados sí que utilizan WhatsApp. Pues imaginaros esos delegados interactuando entre ellos y además con el bot. O sea, podrían usar el bot a nivel personal, como lo está haciendo Javier, y luego el mismo bot en un canal.
sea, sería increíble. Y es posible. Mira, aprovechando un poco que estábamos hablando y demás, pues en vez de mandar un mensaje de voz, pues le mando un mensaje de texto para que veáis que también funciona. Entonces, un poco, ¿qué le he pedido yo? Envía el informe en PDF a javier@sugarthinking.com y en el texto del email añade un análisis de los datos. Hecho. Vamos a ver si me ha llegado. Pero creo que estamos todos de acuerdo que es muy potente y es bastante, ¿eh? Por eso, elaborar un poco más en los, si lo habéis implementado relacionado con cliente ya, algunos retos, algunos problemas que hay. Antonella, que te iba esperando un ratito. Esto es lo que estamos enseñando. Normalmente nosotros estos eventos los aprovechamos para enseñaros lo que viene. Esto digamos que es la generación, la segunda generación, la generación que está por venir de los agentes. Ahora mismo os vamos a enseñar lo que hemos implementado, que es Chloe, y esto todavía es un prototipo, ¿vale? Esto no está implementado. A día de hoy no tenemos ningún cliente que lo tenga en un móvil, por ahora, pero es cuestión de tiempo, ¿vale? Porque es la evolución. Al final no deja de ser un canal. O sea, hemos sacado un agente que ahora mismo puede estar corriendo en una web, lo hemos sacado a un móvil. Pues bueno, aquí tenéis el email que ha mandado, ¿vale? Y directamente desde el buzón, pues del delegado, ¿vale? Un poco la idea era mostraros un poco estas pinceladas de hacia dónde va todo esto, ¿no? Las capacidades y la multidisciplinaridad que tiene todo esto de hacer cosas demasiado inteligentes. Y un poco hablaba, pues viniendo ayer en el avión con Abraham, yo veo el futuro de todo esto donde nosotros como pacientes tengamos nuestro agente subido a todo nuestro historial clínico, que se conozca todo, de todo lo que padecemos y que no hablemos nunca más con un médico, sino que hablen los agentes de los médicos con nuestros agentes. Bueno, no, estamos... bueno, lo ha hecho bien. Veníamos hablando en el avión y no os hemos dicho de dónde veníamos. O sea, que por eso estas ideas. Pero sí, o sea, no tanto, porque sí que es verdad que es aspiracional. Ya veremos, porque también os digo, hace 10 años nadie tenía, o sea, ni siquiera nadie pensaba en WhatsApp. O sea, es que estamos hablando ahora que en menos de 10 años ya no es que se nos ocurriera si iba a existir o no WhatsApp, es que estamos hablando ya de esto. O sea, nadie te puede decir, o sea, nadie en el mundo puede decir qué va a pasar de aquí a 2 años. O sea, no se sabe, porque eso es tan exponencial y tan bestial que en 2 años a lo mejor estamos todos muertos, pero por ahora, pero bueno, si no pasa nada, no se sabe a dónde vamos, porque todo el tema o sea, esto está acelerando todo de tal manera que bueno, que a lo mejor en 2 años ya ni siquiera es voz. A lo mejor es ya solo pensarlo y ya lo tienes, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero para mí el mensaje es ese, que si al final en toda implantación de CRM tienes todo lo que es la fricción de cómo diseñamos la aplicación, qué campos tienen que ser obligatorios, qué campos pues tenemos que quitar los free tests, cómo es el workflow de cómo es lo que tiene que hacer. Nos lo estamos quitando. O sea, todo lo que es la formación de los delegados, cómo podemos acelerar la adopción del CRM a nivel de delegado. Pues nada, hasta aquí era la demo. Es un poco improvisada, pero creo que ha salido bastante bien y Adam se ha comportado como esperábamos. Tengo una pregunta. La integración con el resto de base de datos, porque veo como que responde muchas cosas de CRM, pero por ejemplo, si le pregunto en el hospital H&M San Chinarro, ¿cómo van las ventas de...? Claro, lo puedes conectar a tu data lake, a cualquier plataforma. Tú ten en cuenta que esto es como la capa por encima. Luego por debajo seguimos teniendo integraciones, seguimos teniendo un data lake, podemos meter Snowflake, todo el tema de Data 360, Data Cloud, que es nativo de Salesforce, pues tú puedes conectar distintas fuentes. O sea, todo eso sigue funcionando igual. Esto es muy enfocado a nivel usuario, que es que te quitas todo ya directamente. Lo bueno de conectarlo a plataformas de Salesforce, donde son muy enterprise y hay mucho contexto a nivel de cómo están montadas las bases de datos, las funcionalidades, es que nosotros no lo hemos entrenado en si te digo que registres esta actividad, me tienes que crear esto. Él ya sabe dónde tiene que meter una actividad. Cuando tú trabajas con tu propia base de datos, pues intentará interpretarla, pero seguramente no tenga tanto contexto como si te vas a una solución enterprise, pues como Marketing Cloud o te vas a Salesforce. Y este punto es súper interesante, porque imaginaros que por lo que sea aparece una nueva fuente de datos. Una nueva fuente de datos, yo qué sé. Oye, mira, pues es que teníamos hasta hace nada todo el tema de IQVIA para toda la gestión de demográficos y hemos cambiado de proveedor. Como esto se integra, para el usuario es transparente porque sigue hablando. O sea, él
él no le va a hablar de wonky, no le va a hablar de nada. Cuando llegue un momento que ya sea natural, el delegado no va a saber, oye, y sácame la información del data lake, sácame la información de ventas o de... Va a hablar directamente y le va a dar. Y va a estar, al final, es lo que también es un mensaje que quiero que también quede claro, y para la tranquilidad de muchos, que al final a nivel interno está el CRM, o sea, el control del dato va a seguir estando. O sea, no es un ChatGPT que digas, y ahora dime, Adam, qué película hay en el cine, no sé qué, eso no lo va a decir. O sea, eso le está controlado y preconfigurado para decir, oye, esta información no te la doy. Sobre todo porque yo tenía un cliente que me decía, uy, y si los delegados, ya conocemos a los delegados, y si empieza el delegado a decirle, no pasa nada. O sea, la gente le dirá, pues le dará un mensaje. No estoy aquí para darte este tipo de respuestas.